Bueno, pues ya estamos otra vez por aquí. Esta semana la verdad que se me ha echado un poquito el tiempo encima. Estamos a jueves y 4 de enero y los que tenemos niños pues sabemos que ya es complicado tanto hoy por la salida del Heraldo en la localidad al que hay que darle la carta para que se la lleven los Reyes Magos. Y aparte, mañana, día de cabalgata y día 6 día de niños. Con lo cual, pues bueno, os grabo ahora jueves a las 3 de la tarde y media o no podría ofrecer ningún vídeo, ¿vale? Y esta mañana la verdad que he estado haciendo cositas, viendo un poco lo que quería hablar, ¿no? Quería hablar un poco de Surveillance Station en este caso, o de Surveillance Center en Asustor. Y deciros que tengo que armarme de paciencia, ¿vale? Sabéis que me suelo callar muy poquito las cosas, que no suelo hablar sin conocimiento de causa y que, bueno, por respeto evidentemente a las marcas, no suelo tampoco decir todo lo que se me puede pasar por la cabeza. Pero sí es verdad que os digo que llevo toda la mañana con un enfado enorme, ¿vale? Y bueno, todo es debido al uso de cámaras de seguridad, ¿vale? En los dos NASes que tengo, ¿vale? Entonces, os voy a empezar por el Synology, ¿vale? Deciros que Synology tiene una solución que la tiene aquí en el centro de paquete, que si nosotros escribimos Surveillance, ¿vale? Nos va a salir aquí, o nos debe de salir aquí, ¿vale? Si le damos a buscar, vamos a ver, Surveillance, Survey. ¿Vale? Surveillance Station, ¿vale? Perdonad porque lo había puesto con una L, era con dos. Entonces aquí simplemente lo que tenemos que hacer directamente es instalar, ¿vale? Entonces pulsamos en instalar y esto va a descargar el paquete, se va a llevar un buen tiempecito, creo, recordar, cuando lo estuve probando ayer, ¿vale? En la hora de la instalación. Aquí deciros que, bueno, yo en principio no lo voy a poner de ninguna manera para que se pueda hacer desde fuera de internet, sino que yo directamente accedo a través de la IP, ¿vale? Si quiero entrar a las cámaras, lo que hago es que entro primero, pues me conecto por VPN a donde estés y luego ya entraría a ver las cámaras, ¿vale? Creo que tener una cámara expuesta a internet no sería la primera vez que si entramos en shodan.io nos encontramos con cámaras que están en una cocina, con cámaras que están en cualquier sitio y que el puerto está abierto y nada, o sea que esto de aquí no se toca nada. ¿Para qué? Para no abrir puertos y para que la cámara solamente esté accesible a través de la VPN. Pulsaríamos en siguiente, ¿vale? Aquí simplemente nos dice que directamente ejecutemos tras la instalación. Pulsamos en finalizado y esperamos a la instalación. Bueno, pues ya ha acabado. Como habéis visto, aunque para vosotros será menos tiempo, la instalación ha tardado 5 minutos, ¿vale? En instalarse una aplicación. Entonces es duro, pero esto habla de un poquito de la poquita o la potencia no excesiva, ¿vale? De el procesador que lleva este NAS, ¿vale? 5 minutos para instalar una aplicación es mucho, ¿vale? Por muchas cosas que tenga la aplicación, por muy importante que sea la aplicación. Personalmente creo que es un procedimiento lento, ¿vale? No sé si es porque tiene que traerse la instalación del centro del paquete y la aplicación en sí tenga un tamaño alto y como, bueno, pues como se la trae de internet, pues vale, pero aquí en casa hay una conexión de 1 giga simétrico. Si es por eso, no debería de tardar, ¿vale? Pero bueno, seguimos hacia adelante, ¿vale? Una vez que ya la tenemos, pues bueno, la podemos abrir desde el centro del paquete o la podemos directamente agregar el icono al escritorio, ¿no? Que es lo que yo voy a hacer en este caso. Una vez que ya la tenemos aquí, pues simplemente doble clic, ¿vale? Se nos abre una ventana nueva donde nos va a decir que nos sale aquí que utiliza el reproductor predeterminado del explorador, ¿vale? Como veis, yo ahora mismo estoy utilizando un Mac y no hay ningún problema.
Entonces, esto os lo voy a remarcar para que os lo grabéis a fuego después, ¿vale? La cámara, os lo digo, mira, la cámara que he comprado ha sido esta Tapo, ¿vale? C210, ¿vale? La pongo por aquí, que no sé si se verá, me quito la cara de en medio, ¿vale? Para que sepa que sale bien. Es una cámara de Tepelin que es motorizada y que nos permite, pues bueno, es bidireccional, protocolo OnBeef, protocolo de RSTP, ¿no? Como hablamos en el último capítulo del podcast. Y bueno, nada. Aquí lo único que nos dice que bueno, que Safari, pues es el que suele ser poco compatible con estas cosas, ¿vale? Y que por favor que utilicemos Google Chrome. Entonces, vamos a hacer una cosa. Simplemente vamos a abrir esta ventana. Vamos a abrir Google Chrome, ¿vale? A ver cómo se ve. Vamos a ver cómo podemos verla. Aquí, bueno, aquí nos dice que evidentemente como no tengo el certificado, pues nada, no pasa nada. Y aquí lo que vamos a hacer es introducir la contraseña. Aquí rellenamos. Le ponemos el código de seguridad que nos ha facilitado la aplicación, ¿vale? Y ya estaríamos dentro. Entonces, aquí lo primero que te dice es que, bueno, hablas un poco las aplicaciones, ¿vale? Esto es un tutorial, simplemente hacemos clic y nos va pasando a otro, ¿vale? Luego que utilicemos la parte de cámara IP para agregar cámaras, el centro de monitorización para verlos en tiempo real, Surveillance 2 para que lo pasemos a la nube de Synology, ¿vale? Aquí hará incluso algo que no me gusta y es que te para todo el tutorial y te dice que directamente que pruebes Surveillance 2, ¿vale? Surveillance 2 es un proceso creo que es de pago, ¿vale? Y que deberíais de ver por vuestra cuenta si os interesa o no, ¿vale? Yo de todas maneras, como todavía hay sitio y esto es un tutorial, como hay sitio en los discos duros, pues nada, decir, hombre, que aquí la gente que tenga, como con este pequeñín, ¿no? Dos discos duros de 4 teras, pues será complicado porque ahora mismo tienes, aunque permite con un tera grabación un montón de días, un montón de horas, ¿vale? Os diría que, bueno, ocupados están 2,8 teras de los 4. Entonces, bueno, no está excesivamente holgado, ¿vale? Yo soy de los que prefiere tener más almacenamiento para tener más capacidad. Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer es agregar la cámara, ¿vale? Entonces, le daríamos a cámara IP. Esto, como veis, pues bueno, nos dice que configuremos la cámara rápidamente y le damos a agregar. Aquí se pone a buscar cámaras. Y si yo no me equivoco, como la cámara está conectada al wifi, ¿vale? Debe de salir aquí. Mira, ya sale de manera automática, ¿vale? Entonces nos coge ya incluso con el puerto correspondiente a la cámara, ¿vale? Y la dirección de la cámara, el modelo y el protocolo que utiliza, ¿no? En este caso el OnBeef. La marcamos y le damos a siguiente. Y aquí lo que le damos es autenticar. Autenticar, ¿qué es lo que pasa? La cámara normalmente requiere de un usuario y una contraseña en el modo avanzado para que podamos, digamos, acceder mediante el protocolo, sí, protocolo OnBeef, ¿vale? Entonces, aquí yo lo que voy a hacer es que le voy a dar el nombre que le he puesto, ¿vale? Y la contraseña, que creo recordar que era esa, creo, ¿eh? Vale, si todo está bien y todo está correcto, como veis, ya sale el check, le daremos a siguiente y configuración rápida o configuración completa. Aquí, ¿qué vamos a hacer? No le vamos a dar a rápida, vamos a darle completa para ver todos los pasos. ¿Vale? Utilizamos la configuración completa. Entonces, formato de vídeo. Pues H264, no pasa nada. El formato de audio el que trae. Alta calidad, pues sí. Resolución, la tope de la cámara. Fotograma, 15. ¿Vale? Porque no permite más en esta resolución. ¿Vale? Y calidad de imagen, la más alta. Damos a siguiente. Tiempo de pregrabación antes de un evento. Es decir, la cámara detecta el movimiento y se activa, pero internamente graba 5 segundos antes. Y luego, una vez que ya ha pasado el evento que la activa, es decir, si en sensor de movimiento activo, ¿vale? Encendido en la cámara, pues graba 5 segundos antes de que detecte ese movimiento y 5 segundos después se pararía, ¿vale? De cuando ya se para.
Aquí, mantener archivo, pues 30 días. Me parece una cosa un poco correcta, estándar, ¿vale? Y luego podemos limitar el tamaño de la carpeta. Es decir, yo no le voy a poner limitación porque, como sabéis, esto es un tutorial y luego pondré y quitaré. Pero aquí podéis poner para que no se os desborde el disco duro, no se llene de grabaciones sin sentido, ¿vale? Si no pasa nada. Pero bueno, ya está. Y aquí, pues, en la hora de red por configuración de la cámara. Aquí deciros que, bueno, la cámara se configura, tiene una aplicación de TP-Link que se configura de manera individual y aquí lo que estamos simplemente es conectándola, ¿vale? Con ellos. Damos a siguiente y aquí podemos programar todo lo que queramos. Es decir, aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que está haciendo ahora mismo? ¿Vale? Hacer una grabación continua. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues yo, por ejemplo, pues lo voy a dejar así, pero no me preocupa. ¿Vale? Pero podríamos poner, por ejemplo, que grabara que estuviera, por ejemplo, yo normalmente estoy en casa por la mañana, ¿vale? Entonces, yo por la mañana, ¿qué haríamos? Pues, por ejemplo, de las 9 en adelante, pues iría quitando, de 9 a 9 y media, tal, tal, tal. Por ejemplo, todo esto lo iría quitando, ¿vale? Esto es una configuración un poco así estándar, ¿vale? Que se puede hacer, simplemente es demostrativo. Luego, ¿qué haría? Por ejemplo, pues detección de movimiento. Pues, ¿cuándo pondría detección de movimiento? Pues, sobre todo, por las noches. Si la tengo activa, ¿vale? Perdona. Si la tengo activa por las noches, o incluso en el tiempo en el que no estuviera, ¿vale? De todos modos, la puedes programar, pero ¿qué podemos hacer? Decirle, oye, pues mira, en lugar de programarla, pues yo te voy a activar desde la cámara en sí, ¿vale? Cuando quiero que esté, por ejemplo, en modo centinela, es decir, yo activo y desactivo la cámara cuando estoy fuera, ¿vale? De esta manera, ya os digo, darle una vuelta a esto y os lo dejaré por aquí. Daremos a siguiente, ya está toda configurado, ¿vale? Y aquí tenemos que está autenticada una cámara, no autenticada cero, que tiene una licencia utilizada y que las licencias disponibles pasan de 2 a 1, porque cada NAS tiene 2 licencias como hablamos en el podcast. Luego, ya estaría, ¿no? Pues para que veáis, si ahora nos venimos, quitamos esto de cámara IP y nos venimos aquí al menú principal, ¿vale? Damos al centro de monitorización, ¿qué es lo que vemos? ¿Vale? Pues mira, si yo me vengo aquí y les digo que quiero esta cámara, ¿vale? ¿Qué es lo que me va a mostrar? Lo que está grabando esa cámara. Como veis, esa cámara está ahí puesta y estoy grabando en directo. Si me doy la vuelta, saludo. Hola. Está mal plano porque me coge el cartón, ¿vale? Pero bueno, no pasa nada, no me preocupa. Es lo que hay. Esto no hay más. ¿Vale? Entonces, fijaos que ya estaría directamente configurada, ¿vale? Estaría además grabando, está grabando de manera continua porque en la hora en la que está programado que esté grabando de manera continua, ¿vale? Y esto lo que haría es que, bueno, pues tendría, pues nada, el funcionamiento que corresponde, ¿vale? Hasta aquí esta parte. Como veis, 3 clics de configuración, ¿vale? Así que, bueno, voy a ir ahora a la parte que os he comentado de Asustor y que no me ha convencido nada, ¿vale? Así que, bueno, seguimos con este vídeo, voy a cortaros esto y nada, nos vemos ahora en la segunda parte del vídeo. Bueno, y ahora mirad, si nos venimos al Asustor, ¿vale? Tendría que venir por aquí y buscar Surveillance Center, ¿vale? Como veis, los nombres tampoco es que se hayan quebrado mucho la cabeza. La verdad que en todas pasa igual, ¿eh? No os preocupéis. Mirad, aquí nos dice que, bueno, que le demos a instalar. Y sí nos dice que es compatible con muchas cámaras de marca, aunque no especialmente con la que yo he comprado, ¿vale? Hasta aquí todo correcto. Le pulsamos en instalar y aquí nos dice que, bueno, que los puertos de Surveillance son estos y que utilicemos el reenvío de puertos, ¿vale? Entonces no pasa nada, que se ponga a instalar, ¿vale? Y nosotros vamos a venir a este enlace. Si vamos a este enlace, ¿vale? Aquí nos dice la compatibilidad, ¿vale? Y aquí es donde vemos que Asustor en este caso no tiene directamente, si no me equivoco, con TP-Link, ¿vale? Es decir, bueno, mira, aquí, ¿vale? Muestra la C200, ¿vale? Como compatible, con lo cual la C210, pues tampoco vamos a quebrarnos mucho la cabeza, ¿vale? Entonces, aunque en la lista ponga que no, la realidad es que sí es compatible, ¿vale? Entonces, pues bueno, ya os digo, no me preocupa ese aspecto porque, bueno, en principio, pues la he configurado, ¿vale? Aunque se me había informado de que no era especialmente compatible y que me iba a dar algún tipo de problema, ¿vale? Bueno, como os he dicho antes, yo soy usuario de Mac. Ya me molesto mucho
¿vale? Y así se lo hice saber a Sustor en su día, que cuando yo me meto en las aplicaciones de Asustor, ¿vale? No son compatibles con ordenadores Mac, solamente con ordenadores Windows, cosa que en 2023 pues no me sienta nada de bien, ¿vale? Porque yo tengo un ordenador Windows en casa, tengo un mini PC que me compré para una cosita y la verdad que, bueno, no lo uso, es decir, lo uso pero está en plan servidor como por ahí detrás, ¿vale? Como una máquina virtual simplemente para poder hacer algunas cosas. Yo el 99,5% de mi parte de trabajo se hace con el Mac. Entonces, claro, encontrarte con que te compras un NAS que vale un dinero y que de repente no tienes aplicaciones Mac, pues te cabrea. Aunque al final te cabreas el momento del calentón, ¿vale? Y a mí es una cosa que a mí personalmente me da igual, entre comillas, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay aplicaciones que yo no voy a usar. Ya os he dicho muchas veces que a mí no me gusta usar el DNS que me dan las marcas. No me gusta tener el NAS expuesto a internet mediante estos DNS. Si quiero algún servicio, pues lo que hago es que me lo instalo yo por Docker. ¿Por qué? Porque al final tener puesto el NAS a internet es un riesgo, ¿vale? Entonces yo lo que tengo son muchas veces proxies inversos, incluso con direcciones IP ofuscadas, o incluso si quiero un servicio que ni siquiera pueda entrar la gente desde fuera, pues lo que hago que lo tengo con IP local y accedo a él a través de VPN. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues yo me vendría aquí a Surveillant, ¿vale? Y aquí, fijaos, aquí viene la primera cosa, ¿vale? Os lo voy a dejar en un vídeo porque he tenido que, para poder jugar con la cámara y poder llegar a la cámara, he tenido que probarlo en Mac, ¿vale? Que no funciona en ningún momento. Esto aquí nos dice, oye, ¿qué tal y pascual? Mira, lo primero, hay que hacer unas cosas un poquito raras, ¿vale? Habéis visto que en sí no lo hicieron 2 clics, ¿vale? Bueno, pues aquí lo primero que tenemos que hacer es que tenemos que coger y cambiar el protocolo de seguridad mínimo a TLS 1.1, ¿vale? Hasta ahí, bien. Luego, que tenemos que coger el web center, darle al servidor web y habilitar la implementación de PHP 8.1, ¿vale? Vale, no pasa nada, es decir, son cambios, ¿vale? A mí eso no me preocupa. ¿Qué más se tiene que hacer? Hay que instalar este visor, ¿vale? Pero este visor se ha comportado de manera muy distinta en macOS, en Windows 10 y en Windows 11. ¿Por qué os digo esto? Pues mira, yo el mini PC que tengo tiene Windows 11. El más mini, pues evidentemente tiene macOS. Y para hacer la prueba, al final he tenido que instalarme una máquina virtual con Windows 10 en el Asustor. Y ahí hemos tenido que liar la de Dios es Cristo también. ¿Por qué? Pues me duele decirlo, ¿vale? Pero Asustor trabaja en máquinas virtuales, trabaja con VirtualBox, ¿vale? VirtualBox para mí, aparte de que me gusta poco, porque la interfaz es un poco así como que desagradable, hay que decirlo. ¿Qué es lo que pasa? Que VirtualBox todavía funciona con Flash en 2023. Entonces, cuando instalas una máquina virtual, tienes un botón, ¿vale? Que lo veréis en el vídeo, en el que te dice consola, ¿vale? Para acceder a esa máquina virtual. Cuando la pulsas y te dice que necesitas Flash, pues te quedas un poco como así, ¿vale? Como a cuadros. Ahora os lo mostraré, ¿vale? Os lo mostraré porque no tiene desperdicio ninguno. Bueno, mira, aquí os dejo la imagen, ¿vale? No me voy a poner a instalar VirtualBox de nuevo en el NAS porque no me interesa ni me gusta. Entonces, esto, como veis aquí están los 3 botones, ¿no? Aquí en Details lo que sale es la configuración de la máquina virtual con todos los cores y toda la memoria RAM que quieras, ¿vale? Snapshot, pues simplemente para sacar captura de pantalla de esa máquina virtual y consola para que te deje acceder a esa máquina virtual, ¿vale? Pues fijaos, máquina de Windows 10 y te dice el plugin de Adobe Flash no está instalado 2023, ¿vale? No digo más nada. Pues fijaos, mira, después tiene otras cosas raras. Mira, por ejemplo, para acceder a esa máquina virtual, es decir, si no puedo acceder por consola, pues accedo a través del puerto, como veis aquí, el 3389, es decir, el puerto de escritorio remoto, ¿vale?
Bueno, yo a mi máquina que veis aquí, el mini PC que os comento, pues accedo a través de este escritorio remoto, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando intento acceder a la máquina de... Aquí os lo voy a mostrar, ¿vale? Esto es un vídeo que he grabado para la gente de Asustor, que se lo he mandado a Rubén personalmente, ¿vale? Aquí, por ejemplo, yo borraría esa máquina para que no haya riesgo ni historia, ¿vale? Luego importo el perfil del escritorio remoto y cuando intento acceder, ¿vale? ¿Qué es lo que me pasa? Que me dice que se cierra automáticamente. Y como veis, la máquina, fijaos, pasa de corriendo a estado aportado, es decir, para su ejecución directamente. Cosa que pasa cuando intentas acceder así por macOS. Es decir, yo intento acceder por escritorio remoto por macOS y automáticamente la máquina se para. Bueno, luego mira, si yo inicio de nuevo la máquina virtual, ¿vale? La pongo en estado corriendo, veis que ya se está ejecutando, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que bueno, voy a entrar ahora a través de mi máquina Windows a la que accedo por escritorio remoto, ¿vale? Voy a cerrar todo esto para que no haya nada de sospecha, ¿vale? Y como veis aquí abro el escritorio remoto, me voy a mi máquina, que es la 225, que es el ordenador, digámoslo así, accedo a través de escritorio remoto y ahora fijaos, me voy a conectar dentro de este Windows por escritorio remoto a otra conexión de escritorio remoto donde intento acceder a esa máquina y me conecta sobre la marcha, ¿vale? Es decir, meto el usuario, meto mi contraseña y sobre la marcha me ejecuta. No pasa nada, no se corrompe, no aborta la ejecución de la máquina ni nada. Y como veis, aquí tenéis la IP tenéis aquí arriba, perdonadme, la IP de la máquina virtual, o sea que es la 224, que es la que estamos creando en Asustor, y funciona todo perfectamente. Bueno, mira, esto es lo que pasa cuando ejecuto la máquina o intento entrar en Surveillance Center desde Windows 11, ¿vale? Como esto ya tengo instalado el visor que me pide, ¿vale? Entonces, cuando yo me vengo a la IP del NAS, ¿vale? Que bueno, la verdad que nada, no simplemente teclearla y entrar, ¿vale? En el NAS. Ya con el visor instalado, ¿vale? Lo que vais a ver es que parece algo raro, porque me pasa directamente que cuando intento entrar a través del icono, me manda a esta aplicación, ¿vale? A esta página web de Asustor. Eh, lo hace de manera automática, es decir, no entiendo qué es lo que está pasando realmente, porque yo tengo instalado el visor, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hice? Desinstalar el visor. ¿Qué es lo que pasa cuando desinstalo el visor? Pues ahora lo muestro. Desinstalado el visor en Windows 11 me pasa lo siguiente, mirad. Yo entraría, ¿vale? En mi ordenador con Windows 11, le daría a Surveillance Center y fijaos lo que pasa. Que me vuelve otra vez a la página de login. Y otra vez a la página de login. ¿Vale? Ya entro en el NAS, por curiosidad. Y al entrar en el NAS, pulso el icono directamente que me lleva a la aplicación. ¿Qué es lo que hace? Me manda otra vez a panel de control de DM, porque no está instalado el visor en Windows 11, ¿vale? Entonces no funciona. En el único sitio donde la ha hecho funcionar ha sido en Windows 10, que aquí os muestro que en el Windows 10 y a través de Firefox, no todo a través de cualquier navegador, pues aquí vais a ver cómo, bueno, decido que voy a ir directamente a la página del NAS, ¿vale? Y en lugar de entrar directamente a la carpeta, a la aplicación, bueno, aquí lo veis, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Pues bueno, que como aquí está instalado el visor, ¿vale? Me pide los datos de acceso al NAS. Entonces, yo meto mi usuario, meto mi contraseña y meto también la contraseña de doble factor. Y una vez que meto la contraseña de doble factor, veis que se me abre la aplicación, el aplicativo, ¿vale? Que es lo que es el visor y que en Windows 10 sí se ejecuta de manera correcta. Aquí me sale el menú principal y ya habiendo configurado la cámara, ¿vale? Anteriormente, que cuesta lo suyo, pero se puede hacer, hay una página donde está, ahí veis como de repente ya estoy aquí en la imagen. ¿Y cuál es toda la conclusión de esto? Pues la conclusión de esto es que, aunque yo estoy contento con mi NAS Asustor por potencia, ¿vale? Deciros que no, la solución de videovigilancia ahora mismo no vale para nada. Es decir,
Yo no podría utilizarla si no tuviera dos ordenadores, ¿vale? Realmente os lo digo. O sea, no voy a tener todo el día ejecutando una máquina virtual comiendo recursos del NAS para montar un Windows 10 y sacar esta grabación por aquí, ¿vale? Personalmente no. Tengo un ordenador con Windows 11 que no puedo utilizar para esta función. Tengo un Mac que tampoco puedo utilizar para esta función ni para ninguna de las aplicaciones directamente nativas de Asustor. Entonces, bueno, deciros que todo esto, ¿qué es lo que provoca? Pues provoca que, y aquí es donde más me duele decirlo, porque sí es cierto que, pues bueno, Asustor se está volcando un poquito con la información que me facilita. ¿Vale? Pero os puedo decir que aquí en estos casos, tanto en la copia de seguridad que habíamos visto anteriormente como en el tema de videovigilancia, os puedo decir que Asustor se está encargando de hacer bueno a Synology con todas sus limitaciones. Es decir, Synology no era malo, ¿vale? Pero es que si no tiene rival en el mercado con sus soluciones, que ya habéis visto que en 3 clics estaba configurada y grabando, pues personalmente sí os digo que no puede ser, ¿vale? Personalmente no puede ser. Entonces, pues bueno, nada, os dejo aquí este vídeo, ¿vale? Para esta semana y nos veremos la semana que viene. Así que nada, que os traigan muchas cosas los Reyes Magos y que disfrutéis con vuestros peques si tenéis. Venga, un saludo, hasta luego.